Bien, gracias en primer lugar por la invitación y expreso mi felicitación a todo el equipo organizador por este brillante evento, ¿no? Siempre es bueno intercambiar opiniones acerca de lo que es la gestión de los servicios de emergencia, ¿no? Algo que es tan importante. Bueno, en estos minutos yo me voy a abocar a ver algo que a veces lo vemos un poco árido, ¿no? Que es cómo aplicar los principios de la economía a la salud y específicamente a los servicios de emergencia. Y me pareció muy interesante esta lámina y vean cómo casi 3 décadas después, aquí tenemos de un paso de lo rural a la ciudad moderna que llamábamos en aquel entonces, donde no existía todavía una sobrepoblación de diferentes mercados, dado a la globalización, dado al crecimiento económico. Y miren ahora en esta imagen de la década contemporánea, cómo los mercados han sido eh, potenciados, han tenido un crecimiento importante y obviamente que la salud no ha dejado de estar atrás. No obstante, a veces nuestros modelos hospitalarios siguen siendo los mismos y tenemos que echar una mirada para ello. Entonces, con este preámbulo, vamos a hablar de algunos conceptos claros de lo que es la economía de la salud y su aplicación, utilizándola como una herramienta para la toma de decisiones para todos los que hacen gestión en salud. ¿Cuál es el problema? Nos vamos a abocar al problema que aqueja a las salas de emergencia. Pero el problema en realidad es un problema del hospital. Es lo que vamos a llamar la enfermedad, no tan moderna en realidad, pero es una enfermedad de los hospitales. Los hospitales no solo tienen enfermos, sino que los propios hospitales en sí se enferman. ¿Y cómo es que se enferman? Vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad hospitalaria. Esta es una sala de emergencia estándar, tomada de un plano, cualquiera, ¿no es cierto? Donde obviamente sabemos cuál es la función, la medicina del agudo, eso es la medicina de emergencia, la medicina del agudo, y acá atendemos a estos puntitos de color verde que representan pacientes que ingresan a nuestras boxes de atención y que permanecen durante un tiempo determinado hasta tomar una decisión. Una de esas decisiones puede ser que este paciente se hospitalice, sea en un área clínica, vamos a decir a ellos, a los pacientes de color azulito, o podría ser en un área quirúrgica, dependiendo de la condición que trae este paciente. Hasta aquí todo funciona bien. Esto es la fisiología normal, haciendo la analogía con el funcionamiento normal de los procesos hospitalarios. El problema va a radicar en cómo se mueven estos pacientes. Aquí, por ejemplo, vemos este paciente de color morado, que le vamos a denominar un border patient, un paciente border, que es un paciente que ya se ha definido cuál es su condición, ya no debe permanecer en la emergencia, pero que permanece y a este nivel con una emergencia así ideal como todos quisiéramos tenerla, ¿no? Con un buen flujo, y permanece solamente porque hay algún problema administrativo, porque está esperando una referencia, está esperando asistente social para poder avanzar con su alta, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si aquí tenemos largas estancias, no tenemos una adecuada operacionalización? Entonces, lo que va a pasar es que estas salas se van a empezar a llenar. Y no solo no van a tener abastos dentro de las propias salas, sino también que van a ubicar pacientes que no corresponden en otras áreas hospitalarias. Entonces, estos pacientes que pertenecían a esta sala ahora están en otra sala que no les corresponde, lo que se denominan los pacientes outliers, ¿no es cierto? Esos son los outliers. Entonces, esto ya es el periodo prepatogénico de la enfermedad del hospital. Se está empezando a congestionar, ¿cierto? Y quien va a manifestar los síntomas claros de esta congestión va a ser la sala de emergencia, porque la sala de emergencia se va a llenar y va a tener más border, pacientes border, pero ya no por temas administrativos, sino son pacientes que están esperando ser hospitalizados y no tienen un cupo para ser hospitalizados. Y cuando la enfermedad está en su mayor efervescencia, empezamos a llenar los pasillos hospitalarios. De esta manera gráfica, nosotros podemos determinar que se trata de lo que Asplin, ya más de 2 décadas atrás, ya hablaba del modelo conceptual del crowding o del overcrowding.
va a haber una charla de esto dentro de este importante congreso y tocarán más de este punto. Entonces, este problema que lo vimos hoy en día, diría yo, en casi todas las salas de emergencia del Perú, he tenido la oportunidad de visitar muchas salas de emergencia del Perú, pues involucra que tengamos que tener eficiencia. ¿Y qué es lo que sucede dentro de este modelo conceptual? Que cuando una emergencia abre sus puertas, ya no las puede cerrar, ¿no es cierto? Las abrió y las tiene abiertas para siempre, por lo menos en el modelo que conocemos de una emergencia abierta. Y van a venir diferentes tipos de pacientes con enfermedad aguda. Acabamos de escuchar al doctor Giorgio en los diferentes modelos de triaje, entre las emergencias, las urgencias mayores, las urgencias menores, cualquier tipo de pacientes. De hecho, un concepto claro es que hemos atendido de que el triaje involucra darle una oportunidad de atención a un paciente, no decir si corresponde o no corresponde, un modelo que en nuestro país está un poco tergiversado, ¿no? Tiene CIS, no tiene CIS, le pertenece esta red de salud, no le pertenece esta red de salud, creo que eso por ahí nunca ha ido el triaje, ¿cierto? Es una oportunidad de atención. Pero lo que también estamos claros todos es de que sea cual sea la condición de nuestro paciente, nosotros queremos esto. Y que va más allá de un concepto de satisfacción. Diría yo que el paciente que entra a una sala de emergencias viva una experiencia muy buena, ¿no? Ese, eso es realmente el concepto de tener una salud centrada en el paciente. Que la experiencia vivida por un paciente que entra a la sala de emergencia sea la más adecuada y la más óptima posible. Para lograr esto, yo cuando me ha tocado dirigir alguna vez un hospital o una clínica, siempre le decía a mi jefe de emergencia, a mi jefe de hospitalización, que tengan un pensamiento algo lateral, que no nos enmarquemos dentro de ese concepto clasicista de lo que es la gestión hospitalaria. Yo le decía, por ejemplo, al jefe de hospitalización, piensa que tu hospitalización es como un hotel 5 estrellas. ¿Qué es lo que tú esperas? Esperas un check-in oportuno, un check-out oportuno, que tengas ambientes confortables, que tengas una atención de calidad. Ese mismo concepto del hotel de 5 estrellas, trasládalo a tu sala de hospitalización para que la experiencia vivida por ese paciente sea la más adecuada. Y cuando le preguntaba al jefe de emergencia, ¿y tú cómo concibes a la sala de emergencias? Pues haciendo esta analogía, la sala de emergencias es un fast food, definitivamente. ¿No? ¿Qué significa eso? Es cuando tú vas al Kentucky, cuando nos vemos, o sea, tú vas por recibir algo bueno, pero donde lo más importante es la oportunidad de atención. Porque tú vas a un centro de comida rápida porque tienes cierta prisa o necesitas satisfacer una necesidad de alimentación, pero también cuidar tu tiempo, controlar tu tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese modelo analógico, conceptual, debe ser trasladado también a una sala de emergencias. Y entonces, todos los indicadores que hay en el manejo de las salas de emergencia deben estar centrados a la oportunidad de atención. El modelo D2D de la Agencia de la Calidad, ¿cierto? Acá en este código QR y la vía pueden bajarse el manual completo, habla de los tiempos que transcurren en una emergencia. Entonces, el tiempo está desde que el paciente ingresa a la sala de emergencias hasta que sale de la sala de emergencias, ¿no es cierto? Pasando por cuando lo tratamos, cuando lo reevaluamos y cuando sobre todo decidimos qué íbamos a hacer con este paciente. Cuando acá en el tiempo 4, el T4, ¿no? Y desde que tú has decidido qué vas a hacer con este paciente hasta que finalmente sale de la emergencia. O sea, si se va a una sala de hospitalización hasta que realmente se hospitaliza. Si se va a sala de operaciones hasta que realmente está ya en una sala de operaciones. O si se va de alta hasta que realmente sale de alta tras un procedimiento administrativo. Y justamente es este tiempo, el T5 menos el T4, el que mide el crowding. Este es el termómetro, ¿no? Este es el instrumento que realmente te mide el crowding, el T5 menos el T4. Pero a lo largo de todos estos tiempos existen procesos. Y entonces esos indicadores clásicos de rendimiento, de productividad,
inclusive financieros, tienen que estar todos centrados en los tiempos que vayan a medir realmente la oportunidad de atención que le damos a un paciente en emergencia y que genere que la experiencia vivida por este paciente sea la más adecuada posible y agradable posible. El indicador crítico de una sala de emergencias es el ELWOT, este que ustedes ven acá, que se va en cualquier momento sin recibir tratamiento porque se cansa de esperar, porque siente que no lo atendieron bien, ¿no? O porque no fuimos oportunos con su tratamiento. Bien, entonces, mejorar los tiempos en la sala de emergencia, en toda esta conceptualización de experiencia vivida más allá de una simple satisfacción, involucra eficiencia. Definitivamente te va a involucrar eficiencia. O sea, tenemos que ser eficientes aquí. ¿Y cómo vamos a ganar la eficiencia? Mirando con los dos ojos. Por un lado, la parte del efecto de la efectividad y por otro lado, el costo que eso involucra. Y nos vamos ahora a introducir en unos pequeños minutos en lo que son los conceptos de la teoría de la economía de la salud. Todos los gestores estamos felices y entramos felices porque queremos hacer cambios, porque desde la parte asistencial, ¿no? Desde la cancha, como se dice, conocemos las necesidades y hablamos con nuestros pares y con todos el personal de salud y sabemos qué necesidades hay. Y queremos, damos una mirada y decimos, queremos equipamiento, diferente tipo de equipamiento, infraestructura, recursos, personal. Pero cuando damos una mirada y decimos, bueno, y con qué compro todo esto? ¿No? Entonces, vemos que tenemos una necesidad, pero ahí viene lo malo, ¿no? Que hay una restricción, que hay una escasez del recurso. Y es donde nos viene un poquito la tristeza, ¿verdad? Y entonces, este binomio de necesidad y de escasez es el concepto clave por el cual existe la economía. ¿Cómo nos comportamos ante la necesidad frente a la escasez? Y esto, indudablemente, que seguramente todos nos vemos identificados, cuando hacemos gestión, porque ante las grandes cosas que queremos hacer, no tenemos todos los recursos necesarios, por restricciones presupuestales, por bajo en fin. Entonces, nuestras decisiones tienen que ser las más adecuadas posibles. Y ahí es donde juega un rol importante los principios de la economía de la salud. La economía es una ciencia social y entonces va a estudiar este comportamiento de las personas frente a esta escasez, como lo hemos dicho. Y si estos principios los aplicamos, o sea, toda esta teoría que existe en la economía, la aplicamos al cuidado de la salud, basado en un riguroso análisis de toma de decisiones, estaríamos hablando de economía de la salud. Alan Williams es un profesor de economía, era un profesor de economía de la Universidad de York, London, ¿cierto? Uno de los que ha desarrollado mucho, junto con el padre de la economía de la salud actual, que es Peter Drummond, eh, ya durante casi medio siglo, desarrolló mucho en la economía de salud y genera algunos postulados importantes, ¿no? Como decir que algo tan importante como la salud, ¿no? O el cuidado de la misma, no debería involucrar economía. O la pregunta es, ¿o sí debería ser? Y los postulados son que tener en cuenta los costos no es ético, pero también no tener en cuenta los costos tampoco es ético. Y de ahí surge esta frase de Williams que dice que la palabra que usamos normalmente para describir a las personas que se comportan sin considerar el costo de sus acciones no es llamar ético o no ético, sino es una persona fanática. Entonces, haciendo alusión de que cada acción que nosotros hacemos, cada actividad que realizamos,
tiene un costo por detrás que tiene que ser considerado. Y siempre les hemos preguntado a todos, ¿cuál es lo más caro que hay en tu hospital? Todos los directores les preguntaríamos, ¿qué es lo más caro que tienes en tu hospital? Y la respuesta siempre va a ser una sola. Lo más caro que tengo en el hospital es el lapicero del médico. Indudablemente que sí. Y entonces, por eso aparece la gestión clínica y todas estas tendencias a, a, a optimizar nuestros recursos. Pero la economía, con su teoría general, tiene ciertas, digamos, características propias cuando es aplicada a la salud, como por ejemplo que tenemos una demanda que es irregular y que es impredecible, indudablemente que sí. Ya no podríamos dar mejor ejemplo que la pandemia que acabamos de vivir, que es la del COVID-19. Siempre en salud va a haber incertidumbre, aunque sí, la incertidumbre está presente en muchas de las áreas, pero en salud fundamentalmente está aún más. Concepto clave que mueve la economía de la salud, la asimetría de la información. Alguien tiene más información que el otro actor dentro de este conjunto comunitario. El médico tiene más información que el paciente. Es más, quizás la tiene casi toda la información. El financiador tiene una parte de la información. Y esto hace que esto que en economía se llama la relación del agente con el principal, que es una teoría, ¿no? En la cual el agente es el paciente, puede ser el paciente, todos los que están en el sector salud, ¿no es cierto? Frente al principal, que es, llamemos, un tercero, que tienen necesidades, que la gente tiene necesidades que pueden contravenir lo que piensa el principal, ¿no es cierto? Pero en esta interacción está el médico. ¿De acuerdo? Por eso es un capítulo especial de la economía, es una rama de la economía en realidad, la economía de la salud, porque estos conceptos o estos principios generales que aplican para cualquier economía de mercado, en cualquier mercado, perdón, economía de mercado, es especial para la salud. Y el otro punto es la inequidad y las barreras de ingresos, ¿no? No todos pueden acceder a la salud. Qué increíble, ¿verdad? En nuestro medio existe, pues no todos acceden a la salud. Si no eres asegurado, no entras a la salud. Bueno, hay una ley de emergencia, por emergencia, pero estamos hablando en general, ¿verdad? Estas características son importantes porque le dan cierta connotación a lo que es a la economía de la salud. Mira este cuadrito que está en Our Working Data, un poquito de cuánto pensabas gastar en salud basado en tu PBI, ¿no? Y realmente cuánto estás gastando, ¿no? Entonces, por acá vemos a las grandes economías, pero echando un poquito de mano a Sudamérica, por uno de estos puntitos por acá, justo acá aparece el Perú, ¿no? Para el año 2016. El Perú, en ese momento con 31,13 millones registrados de habitantes, pensaba gastar 17%, miren, qué poquito, ¿no? Casi la mitad de lo que pensaba gastar Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que no solo que pensaba gastar eso, sino que lo que realmente gastaba hasta ese momento era casi la tercera parte, ¿no? Es realmente la tercera parte de lo que pensaba. Si bien es cierto, era poco, lo que estimaba gastar en salud, lo que realmente gasta es mucho menor. Es la tercera parte de ese poco que había proyectado. Y entonces, escasez hay. Y obliga a que todos los gestores de salud sean buenos tomadores de decisiones, porque es lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué las evaluaciones económicas en salud? ¿Por qué tendríamos que hacer evaluaciones económicas en salud? Respondamos esta pregunta con un ejemplo muy gráfico. Ustedes tienen esta población que está escrita en su hospital, pónganse en cualquier posición, ¿no? Pónganse en cualquier posición y tienen que interferir en esta comunidad porque esta comunidad ha sido afectada por X enfermedad que los pone a todos tristes, que les mejora su estado de condición de calidad de vida, ¿no? Los enferma, y ustedes tienen que hacer intervenciones para mejorar su condición de salud. Y cuando hacen intervenciones,
acuerdo? Les proponemos algunas intervenciones. Hacer alta complejidad, crear hospitales, vacunar, suplementos vitamínicos, deportes, agua potable, nutrición, atención médica. Por un lado, tenemos lo que nos costaría hacer, el costo, y por otro lado, el efecto o el resultado que vamos a tener de esa intervención. Por ejemplo, crear alta complejidad para tratar estas afecciones nos podría costar, en este ejemplo muy hipotético, 400.000 unidades monetarias y me va a reducir 1,5 unidades, ¿no? Esta enfermedad o esta mortalidad, como quiera que determinemos la medida de efectividad. Y así, cada estrategia o cada intervención que nosotros tenemos va a tener un costo asociado a un efecto. La lógica, hasta hacer mejorar la vivienda, ¿no? La lógica dice que tenemos siempre una restricción presupuestal, porque estamos amparados bajo el principio de la economía, necesidad versus escasez. Y cuando tenemos esta restricción presupuestal, siempre se tiende a ir a mirar, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que va a ser, lo que me va a dar más efecto? Y entonces yo diría, mira, poner agua potable, ¿dónde está acá? Me va a bajar 20 puntos. Eso está bueno. Y los empezaría a ordenar en base a cuál tiene más efecto, de mayor a menor. Entonces yo digo, a ver, agua potable es 20, atención médica 16, ya, pero acá ya llegué a mi límite presupuestal, por lo tanto, elijo este, y voy a gastar 3.120.000 unidades monetarias que están dentro de lo que tengo para gastar. Y mira, voy a bajar 36 puntos el efecto, o sea, es algo bueno. Si yo hubiera aplicado estos 400.000, solo bajaba 1,5. Entonces, con estas dos estrategias, con estas dos intervenciones, yo bajo 36. Pero ahí empieza quizás uno de los principales errores que se toman en las decisiones, y es que estamos mirando con un solo ojo, el lado del efecto. Usemos este medicamento, usemos este tratamiento, usemos esta técnica, porque es lo que los últimos estudios han demostrado que generan el mejor efecto. Pero acuérdate, tienes que mirar con los dos ojos. ¿Y cuánto cuesta? ¿De acuerdo? Y entonces, este mismo ejemplo, ahora lo vemos en base a una razón del costo-efectividad. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito 400.000 unidades monetarias para bajar 1,5 veces, ¿no? Disminuir este efecto que aqueja a la población, por cada un efecto que yo disminuyo, me cuesta 266.000. Y así sucesivamente le he hallado el costo-efectividad a cada una de las intervenciones. Por lo tanto, lo más eficiente será buscar la que menos me cuesta, porque todas ahora están igualadas a cuánto me cuesta bajar un punto, la condición que afecta a la población. Entonces, lo lógico es empezarlas a ordenar, siguiendo mi restricción presupuestal, en todas de menor a mayor. Sigue siendo la alta complejidad lo que más me cuesta para bajar un punto. Pero ahora, por ejemplo, el agua potable, con 26.000, yo bajo un punto esta condición adversa. Y así la veo. Entonces, yo empiezo a elegir esta, empiezo a elegir esta otra acá, esta y esta. Y fíjense, sigo gastando, si lo sumamos todos los costos, seguimos gastando los 3.120.000, pero mira ahora el efecto. Disminuyo en 60 versus la otra forma de mirar que solamente lo disminuía en 36. Entonces, esto de aquí es mirar con los dos ojos, esto es hacer costo-efectividad. Y esto es hacer una evaluación económica en salud, como lo vamos a ver en un momento. Vamos a poner ejemplo un medicamento, pero que puede ser una estrategia, puede ser una intervención sanitaria, cualquiera que ella sea. Eficacia y efectividad. Eficacia refleja, dice, los beneficios del tratamiento bajo la condición ideal, ¿no es cierto? Y la efectividad, lo que realmente se hace en la práctica clínica, ¿correcto? Acá diríamos que el medicamento funciona en los ensayos clínicos, acá diríamos que el medicamento funciona en la práctica clínica. Pero lo más importante es que nosotros veamos la eficiencia. Y la eficiencia va a abarcar no solo los resultados de un medicamento, intervención o estrategia sanitaria, sino también la relación con sus costos. Entonces,
Ver solo eficacia, efectividad, es solo ver con uno. Ser eficiente es ver si esa eficacia o esa efectividad a la que queremos llegar realmente me va a representar un adecuado costo para intervenir o para invertir. Esto funciona como una empresa. Tú eres el director, eres el presidente, el director de una empresa, te piden que inviertas un dólar, un sol, y tú quieres ver tu retorno sobre ese sol, tu ROI, ¿verdad? ¿Cuánto te va a retornar en ese sol? Entonces, igual funciona acá la evaluación económica en salud. ¿En qué debo de invertir de todas mis necesidades que me genere la mayor rentabilidad? Pero no necesariamente en soles, sino en el mejor efecto de salud para mi emergencia, para mi hospital, para mi población. Indudablemente que esta intervención contribuye al uso de medicamentos y el postulado es que lo que es efectivo no necesariamente es eficaz y lo que es eficaz no necesariamente es eficiente. Y aquí viene cómo se hace o qué es lo que se tiene que tener en cuenta para aplicar estrategias de evaluaciones económicas en salud. Estamos muy acostumbrados generalmente a ver estrategias eh, efectivas o no efectivas, a ver esas medidas de outcome, ¿no? Tal medicamento me reduce en tantos milímetros de mercurio la presión arterial, me mejora la mortalidad, me mejora eh, la disminución del colesterol, en fin. Siempre estamos viendo solo con un ojo la efectividad. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros aplicamos una determinada intervención terapéutica, un medicamento, una estrategia, una intervención sanitaria, debemos considerar el input para hacerlo, o sea, que es el costo, y el resultado con el cual yo que voy a obtener, que estaría relacionado a lo que es la efectividad o a lo que es la eficacia. ¿De acuerdo? Pero solamente evaluar costos o solamente evaluar resultados o inclusive relacionar solamente costo con resultado no es una evaluación económica completa. Es solamente una descripción de costos o una descripción de resultados o una descripción del resultado en relación al costo. Si lo que queremos hacer realmente es una evaluación económica completa, lo que tenemos que hacer es comparar alternativas. Entonces, nosotros comparamos todas estas alternativas y recién ahí yo voy a poder hacer una evaluación económica completa y me va a permitir tomar la mejor decisión sobre la base de los resultados que nosotros vayamos a tener. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, la estrategia azul, la verde, la roja o la amarilla, yo sé que va a haber un costo para cada uno de ellos y que cada uno de ellos me va a dar un resultado. Y es así como comparando el resultado versus el costo, el costo versus el resultado, ¿no? De cada intervención frente a la otra o a las otras, recién entro en una evaluación económica completa y es ahí donde aparecen los tres grandes tipos de estudios que son el análisis costo-efectividad, el costo-utilidad y el costo-beneficio. Acá puse tres ejemplos de ellos. Eh, el costo-efectividad es cuando tú comparas todos los costos con medidas de efectividad que pueden ser, como lo que decíamos, ¿no? Reducción de una mortalidad, reducción de milímetros de mercurio, ¿no? Reducción de enfermedad renal crónica, de progresión de enfermedad, en fin, ¿de acuerdo? Pero cuando este resultado nosotros lo queremos expresar en calidad de vida, lo que llamamos los QALY, los años de vida ajustados por la calidad, o en disminuir la discapacidad que puede generar una determinada enfermedad, la carga de enfermedad, no el burden, ¿no es cierto? La carga de enfermedad. Entonces ahí es cuando se habla de utilidad. Entonces, costo efectivo y costo de utilidad en realidad es lo mismo, solo que la medida de efectividad cuando está dirigida hacia lo que es calidad de vida, hablamos de costo de utilidad. Pero cuando nosotros queremos contrastar que el costo está expresado en unidad monetaria, soles, y el resultado también lo queremos ver en soles, y queremos comparar sol contra sol, es ahí donde aplicamos los análisis de costo-beneficio, ¿no? O sea, en todas estas estrategias, todo esto me cuesta,
Y esto es lo que me va a dar de resultado económico. Cuando el resultado es económico, sol con sol, eso es un costo-beneficio. Y quizás nos falta, seguro alguien está preguntando, ¿y qué es el costo minimización o el minimización de costos? En realidad está incluido, acá es un estudio de costo-efectividad. Lo único que pasa es que el estudio costo-minimización o de minimización de costos son estudios en los cuales, ¿qué pasaría si azul, verde, rojo y amarillo me dan los mismos resultados, exactamente los mismos? La lógica te dice que elegirías el de menor costo, ¿no? Si vas a tener el mismo resultado, elijo el que me cuesta menos. ¿De acuerdo? Y eso es un costo minimización, al final es una forma de un costo efectividad. Pero ¿cómo tomas tú la decisión? ¿No? O sea, ¿cómo una vez hecha tu costo efectividad, tomas la decisión? Y esto está basado en lo que es el plano de la costo efectividad. Y el plano de la costo-efectividad no es más que comparar los costos que pueden incrementar o decrementar con la efectividad que puede incrementar o decrementar comparando la alternativa que quieres contrastar con la alternativa actual. Acá el tratamiento B versus el tratamiento A. Por ejemplo, ¿qué pasaría en este cuadrante? Me cuesta más el tratamiento B y perdón, me cuesta menos, perdón, acá está, me cuesta menos y la efectividad es mayor. Entonces, obviamente que esta es una estrategia dominante. ¿Por qué? Porque a ojo cerrado la tengo que aceptar. Voy a gastar menos de lo que gastaba y mi efecto va a ser mucho mejor de lo que tenía. No hay forma. Lo tengo que aceptar. Y en la contraparte estaría la estrategia dominada. Me cuesta más y es menos efectivo. También. La toma de decisiones ahí se hace muy, muy simple, ¿no es cierto? Se hace muy simple porque esto es un... ¿Cómo voy a gastar más por algo que me genera un efecto menor? El problema es de que a veces no es tan fácil y no siempre las estrategias o las intervenciones que nosotros queremos aplicar aparecen en estos cuadrantes, sino que aparece en este cuadrante. Aquí es más efectivo, pero me incrementa el costo. O es menos efectivo, pero también me disminuye el costo, aunque esto sí sería un poco difícil quizás de tomarlo. Nos vamos quizás a este cuadrante de acá. Y entonces, pero mira estos puntos de acá. Cuidado con esto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, comparemos en este cuadrante? ¿Qué pasaría con este punto aquí? Es mucho más efectivo que lo que tenías y realmente tu costo no se incrementaba mucho. Entonces sería una estrategia muy, muy interesante y que también, quizás si no es claramente dominante, también a ojo cerrado la deberíamos aceptar, porque es mucho más el efecto positivo que vamos a tener que lo que nos va a demandar en temas de costo. Como contrariamente, esta otra alternativa me demanda mucho más costo de lo que tenía y lo que voy a ganar en términos de efectividad de resultado realmente es muy poquito. Entonces, también esto debería ir más para acá como una estrategia dominada. No es exactamente estrategia dominada, pero que en todo caso no la debería aceptar. Por eso es importantísimo el plano de la costo-efectividad. Pero lo más importante es esto, que tú tengas un umbral, este umbral de acá. ¿Cuál es tu disposición para pagar? Esto va a depender de cada nación, va a depender de cada hospital, va a depender de cómo tú distribuyes tu presupuesto, de cómo distribuyes tu recurso financiero, pero por lo menos lo que la Organización Mundial de la Salud trata de estandarizar dice que si este umbral de aumento del costo de la efectividad está entre 1 y 3 PBI per cápita, debe ser asumido como que es costo efectivo. Entonces, todo lo que caiga dentro de este punto, dentro de este, digamos, umbral, esta área que acá sombreada, pues debería aceptarse porque es una estrategia costo efectiva. Las dos herramientas que se utilizan para hacer la medida de la costo efectividad son, primero, los árboles de decisiones. Existen software muy sofisticados, muy claros, pero cuando ustedes quieran hacer un árbol de decisión facilito, muy bonito, acá está Silver Decision .pl, que es, aquí está, de acá lo pueden bajar, que es una herramienta gratuita para que ustedes puedan hacer árbol de decisión. Pero vamos al modelo conceptual de qué es un árbol de decisión. Y se lo voy a hacer a través muy gráfico para que entendamos cómo es que debemos tomar la decisión, para qué sirven. Hay toda clase de individuos optimizadores como otra vez el binomio necesidad, escasez, tengo que optimizar.
Y el optimizador es el que toma una decisión, ¿no es cierto? Todos somos al final dentro del campo de la microeconomía, todos somos optimizadores, individuos optimizadores, optimizados para tomar las mejores decisiones. Miren a esta persona, dice, si regreso para acá, bueno, probablemente tenga una muerte fija, ¿verdad? No, no hay forma, ¿no? No creo que se salve de acá, ¿no? Pero consideramos las opciones disponibles que hay. O sea, si regresa, muere, y si salta, mira, hay unos tiburones por acá. ¿Qué debería hacer? ¿No? Al final, lo más importante de esto es que siempre elegimos la mejor opción. Acá la muerte era fija, pero acá quizás a lo mejor los tiburones estaban llenos, no tenían hambre, o a lo mejor nado más rápido que el tiburón, no lo sé, y me salgo, ¿cierto? Y entonces, en esto consiste ser optimizador. Tienes que tomar una decisión adecuada. Y para esto, aunque esto pareciera sencillo, ¿no? Una vez que ya está acá, por ejemplo, haciendo el ejemplo, la analogía, ¿qué debería hacer ahora, ¿no? Encender fuego, buscar comida o construir un refugio. Parece que esto fuera, de hecho, pareciera que fuera sencillo, pero de hecho es difícil tomar una decisión. ¿Qué debo hacer? Ampliar mi servicio de diálisis, aumentarle boxes a emergencia, crear una unidad adicional de trauma shock, comprar más ecógrafos para la emergencia, ventiladores. ¿Cuál debe ser mi mejor decisión? ¿No? Y para esto es que se utilizan estas herramientas de los análisis o de las evaluaciones económicas y que se basan en estos árboles de decisiones. Si regresamos al ejemplo de nuestro amigo que ha quedado aquí, se salvó de los tiburones, pero se ha quedado en una islita ahí medio varado, él tiene que decidir qué hace, prende fuego, busca comida o busca un refugio. Y en base a eso se generan las alternativas y los resultados que yo puedo tener. El árbol de decisión sirve para tomar la alternativa, la estrategia, la intervención y qué resultado voy a obtener. Por ejemplo, si prende fuego, va a quedar varado, va a estar hambriento, pero va a estar caliente. Si busca comida, puede ir a pescar, estará varado, estará satisfecho, va a quedarse muy empapado porque no se ha protegido y estará con frío. Puede recolectar cocos, va a quedar varado, estará satisfecho, no va a tener escorbuto, pero va a quedar empapado y va a quedar frío. Quizás se le antoje ir a buscar un McDonald's, pobrecito, no creo que lo encuentre, va a quedar varado, va a estar hambriento, empapado y frío. O puede buscar refugio, igual va a estar varado, hambriento, seco, si busca palmeras, o si usa arena, va a estar varado, hambriento, seco y lleno de arena. Entonces tienes que elegir. Y para esto, lo primero que tienes que llevar es que tus estrategias las tienes que modular en un árbol de decisión, considerando la intervención y los resultados posibles. Eso es en sí un árbol de decisión, como muchos de ustedes lo deben conocer. Y entonces nuestro amigo dice, he decidido prender fuego porque estoy varado, pero cuidado, un momento. Cualquiera de tus acciones, cualquiera de tus acciones, decidas lo que decías, siempre ibas a estar varado. Por lo tanto, no tiene sentido que bases tu decisión en aquello que es un costo irrecuperable. Y es por eso que a estas estrategias, con estos resultados, les tienes que poner un costo para ver cuál es la más adecuada e identificar también aquellos costos que llamamos que son incorporables, que sí o sí van a involucrarse. Y por el otro brazo de la herramienta es cómo llevar a estos eh, árboles de decisiones los modelos de Markov. Y los modelos de Markov están basados en que las condiciones de una persona son estados de salud que van transitando entre uno y otro. Por ejemplo, puedo tener una persona sana o puedo tener una persona enferma, ¿no es cierto? Y esta sana, ¿no es cierto? Permanece sana, o a lo mejor se enferma. O a lo mejor muere. Y puede ser que el sano muera o que el enfermo muera o que transiten entre sano y enfermo. Esto es un modelo Markov que significa de que nuestros estados en los cuales vemos a pacientes son estados dinámicos y no son modelos estáticos. Recién esto se lleva aquí a un arbolito de decisión basado en la probabilidad de transición y con esto armamos el árbol de decisión, le ponemos los costos
¿no es cierto? Y obtenemos el resultado. Y así estamos haciendo, en sencillito, una evaluación económica completa, comparando este modelo para una intervención terapéutica, para una intervención sanitaria, un medicamento, versus otra u otras, y ver cuál es el mejor resultado. Entonces, un poquito como que es así, con esto de la teoría, entonces que quería llevar a ver cómo funciona esto. Pero esto llevado a la práctica, ¿qué quiere decir llevar a la práctica? Entonces, yo tengo que tomar una decisión, tengo estrategias, entonces tengo que llevarlos a un modelo, ¿no? Tengo que llevarlos a un modelo de evaluación económica completa. Entonces, yo soy el gestor de un centro de emergencia y tengo que decidir cuál de las estrategias en las cuales yo voy a aplicar a mi servicio de emergencia es la que me va a generar una mejor rentabilidad, pero ojo, rentabilidad en términos de no solamente de soles, ¿no? Sino de un efecto sobre la salud. Y para llevarlo a la práctica, un ejemplo. Miren este estudio importante que se hizo en el Japón sobre hacer una sala híbrida de emergencia, un trauma shock híbrido. ¿A qué le llamamos un trauma shock híbrido? Acá están todos los componentes. ¿Cuál es mi intervención? La sala de emergencia híbrida. ¿Cuál es mi comparación? La sala actual. Segundo componente, ¿para quién? Para pacientes con trauma severo. En este caso, no incluían los pacientes que tenían lesión traumática aguda, ¿no es cierto? Trauma severo, general. Y siempre el tercer elemento es buscar la perspectiva, bajo la perspectiva de quién, de un tercer pagador, porque siempre alguien tiene que pagar esa intervención. Entonces, aquí viene otra de las condiciones que cuando uno gestiona, debe diferenciar claramente entre ser el financiador o ser el prestador de la salud. Y esos modelos a veces no han calzado muy bien. Por ejemplo, salud es un financiador, es un prestador y a su vez es un asegurador. Esas cosas que todavía no mejoran, ¿no? En nuestra política sanitaria. Y entonces, ¿qué era una sala híbrida? Miren, es un trauma shock donde le han puesto un escáner de tomografía y donde le han puesto un angiógrafo y ellos dicen, si nosotros atendemos con todo esto, esta es una sala de trauma shock, hacemos todo esto en esta sala, con este paciente, vamos a evitar muertes porque trasladarlo de un lugar a otro, uno, no puedo trasladar a un paciente inestable, dos, las exsanguinaciones generaban mucha causa de muerte. Entonces, esto le puede parecer una locura a alguien. De todo lo que hay, me parece un ejemplo muy bonito y muy ilustrativo. Te puede ser una locura, ¿cómo va a hacer eso? Pero lo echan a correr, le echan los costos, le echan los efectos, lo comparan con lo que tienen actualmente, entonces cumplen todos los requisitos de lo que es una evaluación económica completa y los resultados hacen su árbol de decisión bajo un modelo de Markov, ¿no? Y dicen, a ver, el sistema híbrido versus el sistema convencional de la sala de emergencias. Los que sobreviven permanecen vivos, los que sobreviven hasta los 28 días, los que mueren a plazo inmediato, a largo plazo, y obtienen resultados interesantes y determinan qué es costo efectivo. Pero lo más importante es que no solamente cuando es costo efectividad dices, ok, me salió un resultado costo efectivo, me cayó en este cuadrante que tengo mejor efectividad, se morían menos los pacientes, ¿no? Y el costo estaba dentro de lo que yo era capaz de invertir, ¿no es cierto? Que esa es la decisión para pagar el willingness to pay, que era esta rayita acá. Pero lo más importante es que lo empiezas a modular y lo simulas en base a cambio de variables. Bueno, pero ¿y qué tal si el costo cambia en el tiempo? ¿No? ¿Qué tal si mi población cambia en el tiempo? O sea, si ya no solo lo modelo para 1.000 pacientes, sino lo modelo para muchos más o menos. Entonces empiezo a hacer lo que se denominan los análisis de sensibilidad, que pueden ser univariados, el típico tornado, y veo cuál de todas las variables se ve afectada en estos cambios, en estos límites de variables, versus mi capacidad para pagar. Y vemos que solo este, por ejemplo, ¿no es cierto? La rate de la mortalidad de 8 días. O se hacen estos probabilísticos multivariados, ¿no es cierto?
Entonces, en este caso, quedó en este cuadrante. Me incrementó el costo, pero me incrementó la efectividad. Y este era mi umbral para decidir para pagar. Y casi haciendo un modelo probabilístico, todo cae dentro de mi umbral. O sea, esto definitivamente lo convierte en un modelo costo efectivo. O sea, todos estos puntitos los he forzado poniendo variables, inclusive poniendo inflación, poniendo tasas de descuento y todo aquello que se utiliza en estos modelos de evaluaciones económicas completas y me sale finalmente que esto es costo efectivo, ¿no? Igual en la curva de decisión, ¿no es cierto? La curva de aceptabilidad que se llama esto es la sala convencional y esto es la sala híbrida. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea costo efectiva? Al comienzo gana esta, no haciendo nada. Pero cuando empiezo a ver los umbrales, me sale que el umbral está más o menos en los salarios, en las 30.000 libras esterlinas, que era mucho menos de lo que ellos estaban dispuestos a pagar, que era 47.800 por ganar una vida. Por ganar una vida, ¿no? Por esas muertes, o sea, reducían su mortalidad. Entonces, eso que parecía una locura, realmente era una estrategia costo efectiva. Y cuando nosotros iniciamos esta conferencia y decíamos de que es importante enmarcar la atención de un paciente de emergencia para hacerlo vivir una buena experiencia basado en los tiempos, donde tus flujos, tus procesos se deben optimizar en base al tiempo, es aplicar todas las estrategias costo efectivas que existen al día de hoy y que deben ser centradas en el paciente. Emergency Medicine Practice, una revista que nos gusta mucho de los que estamos en medicina de emergencias, el M-Practice, siempre trae un acápite antes de llegar al examen, de llegar a la resolución de los casos, que son las estrategias costo efectivas de la enfermedad. Si has leído sobre las crisis hipertensivas, empiezas a leer sobre las estrategias costo efectivas. Entonces ya tenemos una mejor visión de ello, ¿no? Siempre hay que aplicar. ¿Qué es? Y hay mucha literatura. Si tú pones en Google, a ver, pon POCUS, Point of Care Ultrasound, Cost Effectiveness. Lo más costo efectivo que hay es que todos tus médicos de sala de emergencias sepan ultrasonido en el punto de cuidado. Ultrasonido al pie de cama. Definitivamente, no hay forma. Súper costo efectivo. Y así hay una serie de estrategias que deberías hacer y no hacer. Tomar una tomografía para diagnosticar una apendicitis, qué locura, ¿cómo va a ser? El angioplástico sí. Pero fíjate, mira algunas consideraciones que pueden llegar a ser costo efectivas. No es hacer debate de temas puntuales, sino es decirte que tienes que mirar con los dos ojos. Y concluyo con estos postulados. Los profesionales sanitarios tienen un papel clave, que es el bien cuidado de los pacientes y el correcto uso de los recursos. Queremos actuar con una libertad responsable. ¿Qué significa eso? Compatibilizar la eficiencia con la justicia distributiva, ¿no es cierto? Error. Y esto sobre todo para el financiador, para el tercer pagador, pero cuidado, para un gestor. La contención de costes de ninguna manera significa eficiencia económica. Es más, puede ser ineficiencia. Tienes que gastar lo que debes de gastar, no más, no menos. Porque economía no es sinónimo de ahorro. Economía es sinónimo de eficiencia para equilibrar la necesidad frente a la escasez. E indudablemente que nuestra cuarta conclusión es que toda evaluación económica para tu toma de decisiones es muy necesaria. Muchas gracias.